Bienvenidos al Seminario de Perspectivas Críticas en Educación de México y Latinoamérica, Construcción de Discursos y Prácticas. Hoy vamos a llevar a cabo la 98ª sesión titulada La inclusión educativa y sus efectos sobre la educación especial. En este ciclo que hemos tenido en estas semanas que se llama Pensar la educación en tiempos de coronavirus. Agradezco a Víctor Santos, a Jesús Lozano, a Danae Cartas y a Itzel Hermida Carrillo por estar este día con nosotros para llevar a cabo esta 98ª sesión. Les diré algunos datos sobre ellos, su trabajo, qué es lo que están haciendo. Jesús Lozano es licenciado en Psicología por la UNAM, con mención honorífica, delegado y miembro de la presidencia de la Mesa 10 del Congreso Universitario de 1990, especialista en atención educativa a las dificultades de aprendizaje por la Escuela Normal de Especialización Dr. Roberto Solís Quiroga, promotor de creación de escuelas populares en el Estado de México, docente de inglés en la secundaria Juana de Asbaje del Estado de México, psicólogo, docente y fundador del Centro Atención Múltiple número 86. Ponente en los foros de consulta para el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, organizador del foro sobre educación especial rumbo a la reforma constitucional del artículo 3. También se encuentra con nosotros Víctor Santos Catalán. Él es maestro en desarrollo educativo por la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en educación especial en el área de discapacidad visual, miembro del colectivo Educación Especial Hoy. Ha participado en las audiencias públicas sobre la reforma educativa y sus leyes secundarias, activista ciego por los derechos de las personas con discapacidad y maestro especialista en la UDI 267 de la Ciudad de México. También se encuentra con nosotros Danae Gabriela Cartas Albores, licenciada en Educación Especial en el área de discapacidad visual, miembro del colectivo Educación Especial Hoy y especialista en enseñanza del sistema de lectoescritura Braille. Está con nosotros Sabina Itzel Hermida Carrillo, estudiante de la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica en la UPN, es líder estudiantil de la Escuela Normal de Especialización de la Ciudad de México, coordinadora del colectivo Educación Especial Hoy y miembro de la colectiva Yo Cuido México. Bueno, les agradezco haber aceptado la invitación para estar en esta sesión del seminario La inclusión educativa y sus efectos sobre la educación especial. Entonces, a ustedes y a los que nos siguen en este momento, les explico cómo va a ser la dinámica. Vamos a presentar algunas preguntas y a cada una de nuestras ponentes y ponentes les vamos a dar 5 minutos para que respondan algunas preguntas. Las compañeras y los compañeros pueden argumentar o contraargumentar o complementar la respuesta de sus anteriores compañeros. Yo a los 5 minutos les diré tiempo. El orden de participación va a ser primero Víctor Santos, después Jesús Lozano, después Danae Cartas y finalmente Itzel Hermida Carrillo. Bueno, la primera pregunta es la siguiente, la número 1. ¿Cuál es la situación de la educación especial hoy, en estos momentos de pandemia? Bueno, es mi turno. Gracias, José Carlos, por la invitación. Muy buenas tardes. Y pues buenas tardes también a todas las personas que siguen la transmisión de este seminario muy interesante. Pues vamos a entrarle de frente al asunto, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de la educación especial en nuestro país? Y fíjate, yo me iría un poco más grande. La situación de la educación especial en muchas partes del mundo, pues está en una situación de fragilidad, de desequilibrio y de desaparición, a raíz de que se viene trabajando la idea de educación inclusiva y que se ha interpretado de manera sesgada, de manera errónea, como una nueva forma de la educación especial o como un sustituto de la educación especial. Hoy cuando escuchamos hablar a autoridades educativas, a docentes, maestras y maestros, a quienes legislan,
eh, dejan ver un pensamiento dicotómico entre, y no saben si debatirse entre educación especial o definirse entre educación especial y educación inclusiva. Muchas veces lo que dicen es que tenemos que avanzar a un sistema educativo, a un sistema inclusivo, por lo cual no puede existir una educación especial. Las maestras y los maestros luego dicen, ya no somos educación inclusiva, ya no somos educación especial, ahora somos educación inclusiva. Y las mismas familias de las personas con discapacidad comentan, ¿no? Yo no llevo a mi hijo a una escuela de educación especial, yo lo quiero llevar a una escuela de educación inclusiva. Entonces, lo que esto nos presenta es una dicotomía, una falsa dicotomía o falso debate que nos ha llevado a creer que la educación inclusiva es el sustituto o es la forma actualizada para el siglo XXI de la educación especial o de la educación para personas con discapacidad. Y este error se ha venido arrastrando pues durante varios años, sobre todo desde los organismos internacionales como la UNESCO, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, y organismos regionales también como la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, la misma oficina regional de la UNESCO en Chile, presentan este discurso dicotómico que nos hace de pronto intentar debatir si educación especial o educación inclusiva. Entonces, lo que encontramos, lo que percibo es que existe esta fragilidad de la educación especial en un momento donde se nos ha metido en la cabeza y casi como regla un falso debate entre qué tipo de educación, cuando no tienen una relación, digamos, contrapuesta o dicotómica, la educación inclusiva y la educación especial, y en ese sentido, pues, existe una especie de radicalización hacia cualquiera de los dos polos. Yo soy de educación especial o yo soy de educación inclusiva, ¿no? Y como parte de esta fragilidad, pues se ha presentado de manera sistemática en nuestro sistema educativo nacional un debilitamiento, una contracción de la infraestructura, de la estructura material, de la estructura y de los recursos profesionales de la educación especial, y a su vez ha existido un deslizamiento o una movilización de mayor cantidad de estudiantes con discapacidad a las escuelas de educación básica. Esto pues no es, digamos, que negativo en sí mismo, sino que el asunto es poner bajo cuestión cuáles son las condiciones en las que se pone a los estudiantes con discapacidad en las escuelas de educación básica sin los apoyos de profesionales, por lo menos de la educación especial. Y pues más adelante hablaré un poquito, por ejemplo, de pues cuál es la función de los centros de atención múltiple, de los CAM, que es una de las escuelas donde trabaja el compañero Jesús y algunas personas también del colectivo, y que pues bueno, definitivamente es una situación que tendremos que a mí me parece que tendremos que repensar, pero que en primera instancia habrá que reconocer que estamos en un falso debate o en una falsa dicotomía entre educación especial y educación inclusiva. Con eso, gracias. Muchas gracias, Víctor. Ahora va Jesús. Adelante, Jesús, perdón. Claro, gracias, buenas tardes a todos. Yo creo que entrando un poco a lo que está sucediendo en este momento en la educación especial no difiere mucho. Yo creo que es más grave aún de lo que está sucediendo con la educación en general. Hay una falta de planeación por parte del gobierno, de la Secretaría de Educación para lo que se venía. No se previó con suficiente con suficiente antelación lo que se venía, y
nos pasó que nos pidieron asistir a un consejo técnico para preparar las actividades cuando los alumnos ya se habían retirado de las escuelas. Eso se agrava en las condiciones de nuestros chicos porque, por ejemplo, ahorita están enviando tareas vía aplicaciones telefónicas, las cuales tendrían que imprimir los chicos. Se están enviando, se están transmitiendo programas televisivos por cada grado, por cada edad. Y todo eso borra de un plumazo y no está considerada, salvo algunos archivos que se enviaron de algunas actividades que se están realizando en algunos estados, algunos manuales, pero son manuales para maestros, no manuales para padres de familia que se están llevando a cabo actualmente las tareas de educación para los niños con discapacidad. Por lo pronto son los padres quienes están lidiando con los muchachos. Obviamente los sientan frente a un televisor con una programación que está diseñada para chicos sin discapacidad. Por ejemplo, yo le preguntaría a Víctor, ¿no? Que está, o consideramos a Víctor en la situación de los chicos con discapacidad visual, ¿cuál es la integración que están teniendo ellos, la inclusión metodológica que están teniendo los muchachos para poder tener acceso a esos contenidos? No lo hay. O sea, tu pregunta es, ¿qué onda con la educación especial, con la educación inclusiva en este periodo? No la hay, para pronto, ¿no? Así de... O sea, yo creo que lo que sucedió con las medusas en las playas mexicanas, que de repente llegaron, que una luminiscencia y de repente se aparecen cosas que no estaban, lo que ha hecho esta pandemia es eso, es presentar cosas que no veíamos, las han hecho mucho más evidentes, las han resaltado, y han resaltado la desigualdad, y han resaltado las falacias de una educación inclusiva que no lo había sido antes, que tampoco mucho menos lo es hoy. No se tienen los elementos, no se tienen los recursos, los maestros, los padres de familia no han sido preparados para esto. Por ejemplo, en mi comunidad, y yo creo que no es mi comunidad es como muchas comunidades que hay a lo largo del país, sobre todo las rurales, las de las zonas depauperadas. Mi escuela está en una comunidad muy pobre, muy con condiciones muy difíciles, tan difíciles que algunos papás ni a televisión llegan. ¿Por qué? Porque la señal no llega o simplemente la televisión no existe, ¿no? Y entonces están fuera del proceso. ¿Qué está generando esta situación? Yo lo señalo como una inequidad, una absoluta inequidad por parte, o sea, hacia nuestros muchachos. Yo les que iba a haber una reunión del secretario de Educación que iba a plantear que hubiese una discusión sobre el tipo de evaluación que debería hacerse en este proceso, en este tiempo, respecto a los procesos educativos que se están llevando a cabo. Me parece que es con una absoluta falta de visión de lo que es el proceso educativo y de lo que está pasando con los alumnos en sus casas. O sea, el problema no es la evaluación, el problema no es el ciclo escolar, el problema no es si los contenidos que se están o no, o etcétera. Yo creo que el problema aquí que tenemos y que no se ha visibilizado suficiente es la absoluta inequidad que hay respecto a el ejercicio del derecho a la educación que tienen los niños, y se acentúa más con los muchachos de educación especial porque no tienen acceso a internet, no tienen acceso a una impresora, sus padres están algunos comiéndose las uñas para poder ver si comen el día de mañana o no. Entonces esa es la situación actual, o sea, no hay una previsión por parte del Estado. Me parece que lo que viene hacia adelante, si no se hace con mucho cuidado, va a terminar en una desigualdad mayor, porque algunos alumnos van a regresar, algunos de ellos con una situación de inequidad, efectivamente. Algunos tuvieron acceso a determinados contenidos, a determinados materiales, los papás tienen textos, tienen acceso a páginas de internet, mientras que otros, pues simplemente ni siquiera se tiene contacto con ellos por parte de los maestros. En muchos casos no sabemos de ellos desde que empezó esto, no nos hemos podido localizar, ¿no? Entonces, si regresamos a esto, a pretender que el asunto principal es el de evaluar, estamos perdidos, ¿no? Hay una falta de brújula.
Y para cerrar esta participación, yo escuchaba algunos de los seminarios que estuvieron empujando por parte del gobierno, con gente de Katia de Artigues y esta señora Anderson y demás, pues con una visión completamente, a mí me extraña, por eso que señala, tiene razón Víctor, ¿no? Curiosamente, quienes estaban en el chat de esas pláticas que estaban dando sobre las personas con discapacidad en tiempos de pandemia, desde una visión muy pequeño burguesa, muy de estoy en mi departamento guardado, la mayor parte de quienes participaban eran los maestros de educación especial, maestros de USAED, maestros de CAM, los que estaban ahí, ¿no? Y somos los que hemos siempre estado ahí y seguiremos estando, ¿no? Entonces, esa es la situación, una situación de desastre realmente, y que hace falta mucha creatividad, pero yo eso sí creo que los maestros de educación especial vamos a estar ahí como siempre, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Sí, muchas gracias. Esto que tú planteas como una máxima inequidad, una máxima desigualdad, y la otra cuestión, el papel de los maestros de educación especial que participan en diferentes organizaciones e instituciones, y que es fundamental poner sobre la mesa lo que está pasando, ocurriendo, y más cuando hoy, en estos días, empieza lo que en algún momento se está llamando como nueva normalidad. Bueno, si continuamos con Danae Cartas. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo recupero lo que dicen mis compañeros, pero también me gustaría hablar de la simulación a la que la SEP nos tiene acostumbrados, ¿no? Evidentemente lo que decía Jesús es real. Lo único que ocurrió fue que se abrió la brecha de desigualdad, se hizo mucho más notoria. Pero aparte de esa brecha de desigualdad está esta otra simulación. Yo siempre lo he dicho como un pequeño chascarrillo, ¿no? La SEP es otra parte, es otra capa de la Matrix, ¿no? Porque vivimos en un supuesto, en un hacer, en decir pero no hacer, en decirle a mi maestro que entregue su planeación bajo una normalidad que no existe, que no hay. ¿Cómo está la educación especial actualmente por la pandemia? Pues yo diría, ¿cuál educación especial? Porque la SEP nunca se acordó de la educación especial. Tan prueba de eso es que no se ha sacado un filtro específico de higiene y de salubridad para los centros de atención múltiple, donde se atiende a una gran diversidad que tiene deficiencias en su sistema inmunológico. ¿Qué se va a hacer ahí? ¿Con gel que tampoco va a dar la SEP? Porque esa es otra, ¿no? Esa es una de las cosas que se ha dicho y que se ha recalcado, que no hay presupuesto, ¿no? ¿Y qué va a pasar entonces con todos esos alumnos? ¿Qué va a pasar con los propios padres y madres de familia que existen? Como decía Jesús, ahorita muchas mamás y muchos papás están preocupados por ver cómo sacan adelante los gastos. La educación ahorita no es prioridad para las familias, porque ellas se están encargando de ver qué van a comer, de ver con qué van a pagar la renta. No sé si lo sabe nuestro público, seguramente sí. ¿Cuánta gente ya han corrido de su propia casa por no tener para pagar la renta? Entonces, ¿cómo está la educación especial? Pésimo, porque los papás y las mamás de esos pequeños ahorita están trabajando, ahorita están viendo cómo sobrevivir. Y la SEP ahorita está viendo cómo simular para los próximos meses, ¿no? ¿De dónde deriva esta necedad y esta terquedad de querer concluir un ciclo escolar en agosto a regresar a un curso remedial? Bueno, pues de la necedad de hacerle ver a los países que nos dan ahí unos dineros, que México sí cumplió con la meta de cerrar bien el ciclo escolar, ¿no? Porque recordemos eso, ¿no? Los tratados que hay con los países alrededor, con la UNESCO, con derechos humanos, toda esa serie de tratados, que es lo que está invisibilizando y está a punto de desaparecer la educación especial, pues se tienen que cumplir en papel, y en papel está bien. Demos una revisada al currículo, está bien. El problema es la ejecución. Veíamos al secretario decir que no había salones de más de 30 alumnos.
todos los maestros nos reímos y a la vez nos enojamos, ¿no? Hay salones de 50 alumnos. Si no llega una maestra a repartir alumnos, ¿no? ¿Y qué? Se vuelven de 50, de 51, ¿no? Y estamos hablando del nivel básico, ¿no? De nivel superior, bueno, ni yo creo que los que nos ven saben muy bien que nunca hay espacio suficiente. Entonces, estamos mal, como dijera una frase famosa de cierto personaje, pues cayó como anillo al dedo esta pandemia para eliminar aún más educación especial, a invisibilizarla aún más, ¿no? ¿Cómo hay maestros especialistas que dicen que esto no va a pasar? Bueno, pues es que esto ya está pasando, no es como el robo hormiga. Educación especial le han ido quitando participación. En este tiempo de pandemia se ha notado muchísimo menos, ¿no? La participación y la incidencia que requieren de los maestros especialistas, y ahora volvemos con este curso remedial que es para dar, bueno, continuidad a las emociones después de la pandemia. El problema es que no nos dicen cómo se va a abordar. El problema son estas ridiculeces de hacer consejos técnicos, como lo decía Jesús, para planear actividades cuando los alumnos ya se habían ido, ¿no? El problema también es una falta de organización en su estructura, que ha estado latente, que sigue latente y seguirá latente, tanto para los maestros como para los alumnos. Nunca se sabe cómo quiere la SEP las cosas, ¿no? Un día te pido una cosa, pero ¿qué crees? Así ya no era, entonces regrésamela y vamos a ver cómo le hacemos. Y se va poniendo capa y capa, un parche, pero nunca se regresa a la raíz de la problemática, como ahora, ¿no? Deficiencias, un sistema roto, viciado, que no soluciona, que tiene una visión muy empresarial, pero para nada humanista, a pesar de que en el currículo se diga. Así que bueno, pues ya, esa es mi participación. Muchas gracias, Danae. Ahora vamos a continuar con Itzel Hermidia Carrillo. Buenas tardes a todos. Gracias, José Carlos, por la invitación. ¿Cuál es la situación actual de la educación especial? Pues yo creo que lo que queda de la educación especial, pues está siendo desmantelada de manera, pues ya no tan invisible, yo diría de manera descarada, bajo una falsa idea de inclusión, donde se está entendiendo que la inclusión se reduce a tener a todos los alumnos juntos en el mismo salón, donde la política de inclusión está siendo utilizada como una estrategia para reducir los recursos que se invierten, no nada más en la educación de las personas con discapacidad, porque es importante entender pues que la inclusión no es algo que tenga que ver nada más con las personas con discapacidad. En cambio, la SEP sí lo reduce a eso, ¿no? Se reduce la inclusión a personas con discapacidad y a indígenas. Lo demás, quién sabe dónde queda, ¿no? Como ya comentaba Víctor, pues se está asumiendo a la educación especial pues como algo que ya no está vigente, que ya es obsoleto y que lo de ahora es la educación inclusiva, ¿no? Hay un entendimiento pues muy reducido, tanto de parte de legisladores como de parte de las autoridades educativas, de lo que quiere decir incluir. De pronto escuchamos a maestros decir que pues ya no debe de haber una intervención directa con el alumno, porque la SEP dice que eso es incorrecto, ¿no? O porque eso no viene en la guía operativa, o porque eso no es lo que las autoridades nos están marcando, ¿no? Entonces ahí también yo observo pues una complicidad, no a propósito obviamente, sí, pero sino que los propios maestros, muchos de los maestros, pues han sido partícipes de este desmantelamiento precisamente por una falta de cuestionamiento al discurso oficial, ¿no? Donde se está asumiendo que todo lo que dice la SEP y que todo lo que dice el secretario de Educación, pues eso es lo que tiene que ser, ¿no? Y que no hay derecho a cuestionar y que no hay derecho a rebelarse contra cuestiones absurdas como lo que mencionaba Danae y lo que mencionaba Jesús hace rato. Entonces, pues, ¿cuál es la situación? La situación es que la educación especial ya solamente existe en nombre, porque
pues no la van a eliminar de los documentos, ¿no? Tampoco va a llegar un oficio donde se le comunique a los padres y a los maestros que ya no va a existir la educación especial, pero desde el momento en el que no se le contempla en este plan pues de contingencia, de aprende en casa, donde lo que se está priorizando son los aprendizajes esperados, lo que viene en el currículo, y se está dejando de lado algo tan importante como la estabilidad emocional, como la salud mental de los alumnos, donde la SEP no se ha preguntado, no se ha puesto sobre la mesa en qué condiciones van a regresar estos alumnos, si es que van a regresar, porque yo sí veo que la deserción, al menos en educación especial, va a ser bastante alta, que seguramente muchos alumnos quedarán huérfanos, muchos ya perdieron a un ser querido, a un abuelito, a un tío, a una tía, a un primo, etcétera, y eso no se está poniendo sobre la mesa, ¿no? No sabemos de qué manera se va a apoyar a estos alumnos, qué herramientas se les van a brindar, pues para que podamos sobrevivir a esta pandemia, porque para la SEP pareciera que estamos de vacaciones, ¿no? Y que todo el mundo está bien contento en su casa, trabajando, y que aprende en casa está bien padre, ¿no? Y que los papás están bien felices, dándole clases a sus hijos, pero la realidad es que no. La realidad es que estamos enfrentando una crisis, pues inédita, una crisis que nadie estaba preparado para enfrentar. Pero también es una crisis que, como ya mencionaban mis compañeros, pues está poniendo en evidencia la desigualdad, la inequidad y sobre todo la poca o nula importancia que le da la SEP a la educación de las personas con discapacidad. Hasta ahí lo dejo por el momento. Pues muchas gracias por presentar en esta pregunta un contexto, un diagnóstico de esto que podríamos llamar un proyecto fundamental dentro de la educación, que es la educación especial, cómo se encuentra en crisis desde hace un tiempo, pero que además, como ustedes presentan y mencionan, hoy se hace visible esta crisis, este desastre, y además la cuestión de lo que mencionan, la atención de las personas que tienen discapacidad o que tienen otro tipo de capacidades que no están siendo atendidas por educadores que de cierta forma necesitan tener esta especialidad, este conocimiento y estos saberes frente a algo inesperado que fue esta pandemia, esta cuestión del COVID-19, y que nos mete a repensar todo lo que está pasando y a accionar y ver qué es lo que los discursos y las políticas públicas que están dominando, que están administrando la educación, los saberes, los aprendizajes, etcétera. Y en ese sentido va la siguiente cuestión, que es parte también del nombre de esta mesa, y creo que una parte muy importante es cuestionar o preguntarnos sobre el mismo concepto de inclusión educativa. En ese sentido les presento la siguiente pregunta, porque tal vez la mayoría de nosotros puede quedarse con la idea de cualquier tipo de inclusión es buena y nadie podría ir en contra de la inclusión, como muchas veces cuando se ha discutido la noción de calidad o de excelencia, otros términos que han sido impuestos para imponer cierto tipo de proyectos educativos. Entonces la siguiente pregunta es ¿qué es la inclusión educativa y qué efectos ha tenido en general en la educación? Bueno, gracias, es mi turno nuevamente. Yo hace ratito comentaba que existe un error en la interpretación de esta idea de educación inclusiva, y que eso nos ha llevado a pensar que es la nueva forma de la educación especial, ¿no? Sin embargo, en la participación, Itzel comentaba que la noción de educación inclusiva no es algo que atañe solamente a las personas con discapacidad. En origen, el pensamiento respecto a la educación inclusiva surge en un contexto anglosajón que no estaba relacionado con la educación de las personas con discapacidad, sino estaba enfocado
o estaba pensado para las poblaciones migrantes y para las poblaciones indígenas de aquel contexto del Reino Unido. ¿Por qué? Porque existían o siguen existiendo muchas poblaciones que no eran nativas, que no eran originarias, y a las que, si bien se les otorgaba el derecho a la educación, se les daba, educación que no fortalecía su identidad individual, y que tampoco fortalecía su identidad colectiva como pueblos migrantes, como pueblos indígenas, sino que pues se les recibía en las escuelas, o se les recibe en las escuelas, meramente para despojarlos de todos sus atributos sociales, económicos, políticos y culturales, e incorporarlos o absorberlos a un régimen hegemónico o a un régimen mayoritario. A la par de este movimiento, pues también se empieza a dar otro movimiento que se llamó allá en ese mismo contexto de la década de los 80, de 1980, el modelo social de la discapacidad. Sin embargo, este modelo, por lo visible y por lo sensible, que era impulsado por personas con discapacidad, pues fue muy fuerte, llamó mucho la atención, y también desde los organismos internacionales se les dio mucho reflector, mucha cabida, ¿no?, en los ámbitos educativos y políticos. Entonces se empieza a vincular la noción de educación inclusiva con los requerimientos de las personas con discapacidad. ¿A qué quiero llegar? A que en esencia la noción de educación inclusiva quiere decir repensar los sistemas educativos para volverlos mucho más amigables, mucho más cercanos a las personas que reciben educación, mucho más cercanos a las realidades de las personas y a las necesidades de las personas con y sin discapacidad. Y por supuesto, pues esta idea de educación inclusiva lo que tiene que romper es con el pensamiento occidental, con el pensamiento hegemónico y con el pensamiento del conocimiento único, que es lo que hoy vivimos todavía en nuestras escuelas del sistema educativo mexicano. Es decir, se sigue trabajando para estudiantes de poblaciones indígenas en sus lenguas indígenas, pero para seguirlos absorbiendo a la cultura mayoritaria, que es la occidental, para seguirlos hegemonizando y destruir sus prácticas sociales y políticas, sus formas de organización particular, y decirles que lo único que tiene reconocimiento es lo establecido en la Constitución, los tres poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. También en este mismo sentido se han introducido las ideas de los derechos humanos como universales, cuando esto pues de alguna manera avasalla y fragmenta nuevamente las pequeñas identidades colectivas. Es decir, que la educación inclusiva en sus orígenes y en su filosofía lo que tendría que estar haciendo es reconocer las identidades singulares, tanto individuales como colectivas, que estos principios no son de aplicación, que son de aplicación general, son de aplicación para cualquier persona y para cualquier población, pero que por supuesto tiene algunas representaciones en torno a la educación de las personas con discapacidad. Sin embargo, ahora creemos que todo lo que se le da y todo lo que tiene que existir para las personas con discapacidad debe de seguir con el apellido de inclusión, inclusiva, incluyente, no sé qué, ¿no? Y entonces es educación inclusiva, transporte inclusivo, salud inclusiva, y entonces se presenta este deslizamiento y esta falsa dicotomía.
Se ha reducido, como comenta Itzel, la idea de inclusión a tener a todos los estudiantes dentro del mismo salón de clases para que aprendan lo mismo. Sin embargo, en esencia, la educación inclusiva lo que tendría que estar, lo que tendría que representar o significar es que nuestro sistema educativo reconozca muchas otras necesidades, incorpore como parte de su currículum formal o de su currículum oficial muchos otros conocimientos que para las personas con discapacidad son indispensables y que hoy no están reconocidos. Un minuto. Claro. Y al día, lo que tenemos es que pues existe un desconocimiento, una negación de que a muchas de las poblaciones con discapacidad o a muchas de las personas con discapacidad se les tienen que enseñar cosas extra, cosas aparte y quizá cosas totalmente distintas a las que se están trabajando en la escuela. Cuando eso se incorpore como parte del modelo oficial y cuando eso se reconozca como oficial, pues entonces podríamos hablar de una educación inclusiva sin este reduccionismo cognitivo, o Aldo Ocampo lo llama este fracaso cognitivo, que les ha llevado a muchos pensar que la educación inclusiva significa únicamente tener a los estudiantes en un mismo espacio para que convivan, porque eso es una falsedad. Las personas con discapacidad pues conviven con personas sin discapacidad en sus hogares, en las calles, con sus familias, y lo mismo pasa también con los niños y las niñas sin discapacidad que conviven, ya sea porque tienen un familiar con discapacidad o porque en las calles tienen contacto con personas con discapacidad, ¿no? Es decir, la escuela no es ni el espacio primario, ni el espacio original, ni el único espacio de convivencia entre personas con y sin discapacidad. Muchas gracias, Víctor. Continuamos con Jesús. Bueno, la discusión entre inclusión y educación especial, yo en particular hice un estudio para mi tesis de licenciatura en la universidad, en la UNAM, precisamente discutiendo estos dos puntos. Y yo creo que el problema es muy profundo. Tiene muchas aristas. Pero una de las principales tiene que ver con la filosófica y tiene que ver con la generación de paradigmas. Cuando surge el modelo que ellos le llaman clínico, no trata de convertirse en un paradigma, sino como tal, sino trataba de generar soluciones a las personas, a los jóvenes, a las familias de esas personas con discapacidad. La diferencia con el modelo social del cual habla Víctor tiene que ver con que ellos sí trataban de convertirse en un paradigma. Esta conducta paradigmática, o de quienes promueven los paradigmas, uno de los principios que tienen es que tratan de negar todo lo que planteaba el modelo anterior y desecharlo y combatirlo. El problema es que en esta cuestión de desechar todo se convierte en un nuevo dogma, y entonces todo lo que sonara a cuestión clínica, todo lo que sonara a atención individualizada, todo lo que sonara a educación que ellos llaman segregadas, nosotros llamamos atención específica, se convierte en un tabú, lo convirtieron en un tabú. Y en este asunto se llevan entre las patas, o sea, todos los avances que durante siglos hubo en educación para las personas con discapacidad. Es decir, ellos niegan todo lo que hubiese, o sea, dentro de una actitud eminentemente dogmática. Quienes son partidarios de la educación inclusiva, como la entienden estos grupos, niegan que la educación especial ha hecho una gran labor para las personas con discapacidad. Son esos docentes, son esos investigadores, son esos psicólogos, son esos talleristas, son etcétera, quienes durante muchos años se hicieron cargo de, y hoy pretenden satanizarlos, porque esa es la palabra, han pretendido satanizar a la educación especial. Cuando lo que ha pasado cuando prescinden de educación especial es que se quedan sin herramientas. Así de difícil es la cosa, ¿no? O sea, porque son quienes han desarrollado estrategias para atención con niños con síndrome de Down, los que han desarrollado estrategias para atención a niños con autismo, los que han desarrollado el propio braille,
la propia lengua de señas mexicana, todos han sido personas vinculadas a educación especial. Pues pareciera que de repente pretenden borrarla de un plumazo y generan una nueva fraseología y demás. Yo revisaba, por ejemplo, la ley contra la discriminación en México, y hay una cosa que es muy interesante. Señala que la discriminación, o sea, la educación especial, en los términos en los que está señalada en la ley, no será discriminatoria. Será discriminatoria en tanto se hace una distinción de las personas para lesionar sus derechos, o para la educación especial hecho todo lo contrario. Han sido los que han pugnado para que las personas tengan acceso real a estos servicios educativos, ¿no? Dentro de estas cosas que ellos han ido negando, por ejemplo, está la diferencia, y es un problema porque plantear que todos los niños son iguales y todos tienen que recibir la misma educación, después le meten matices que si no, que caiga a su ritmo y que etcétera, pero hay documentos específicos de muy importantes en este paradigma, que señalan que, por ejemplo, no debe haber un currículo paralelo. Yo les pregunto, y creo que hoy se están pisando la cola y se están mordiendo la lengua ellos todos, porque esto que plantea el secretario de Educación va a haber regresando a clases, va a haber dos grandes grupos, ¿no? Los que pudieron realizar actividades en el periodo de pandemia, y los que no tuvieron se van a ir a los viernes. Díganme si eso no es discriminatorio dentro de la lógica que ellos señalan, ¿no? Por supuesto que sí, pero saben que esas diferencias existen y así se manejan con las medidas pedagógicas remediales que le llamaban antes, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros debemos reivindicar no la educación especial como tal, debemos reivindicar el derecho de las personas con discapacidad. Cuando discutíamos con unos compañeros sobre la defensa de la educación especial, decíamos, el problema no es defender la educación especial, el problema aquí es defender los derechos de las personas con discapacidad a una educación que contemple sus necesidades, que contemple sus capacidades, que contemple los recursos a los que tiene acceso y que contemple los recursos que el propio Estado debe asignar a ellos. Ese es el kit del asunto. O sea, el problema es que la educación inclusiva hay muchas tendencias ahí, pero las dominantes hoy de veras son unas que plantean que el enemigo a vencer no es la discriminación que sufrieron los niños, la ausencia de ellos en las aulas, no, el enemigo a vencer por parte de muchos de ellos es educación especial, y ese es un error terrible que están cometiendo, y además una injusticia, ¿no? Nada más, por lo pronto. Muchas gracias, Jesús. Creo nos están presentando muchas cosas que a muchos nos están moviendo en relación a cómo lo plantean como una cuestión de resolución de problemas, en una cuestión paradigmática, en una cuestión de la negación de los aportes que han hecho, por ejemplo, Educación Especial u otros grupos para atender a poblaciones con determinadas necesidades, con determinados pensamientos, habilidades, identidades, y que creo que también esto que tú planteaste no solamente pasa en la satanización de lo que se ha ganado en educación especial, sino también en educación básica en general. Por ejemplo, una de las satanizaciones muy fuertes que ahorita que escuchándote me venía a la mente es la satanización que se tiene a la memoria o a los procesos de memorización, que parecería que ese es el problema cuando hablamos de la alfabetización en los estudiantes. Y no se designa claramente que lo que se está criticando son procesos mecánicos, son procesos dogmáticos que no tienen que estar existiendo en educación, pero se atacan cuestiones como la memoria, ¿no? Todo lo que está mal era la memorización, y tenemos jóvenes sin discapacidad, pero en secundaria y bachillerato que no saben sumar, no saben restar, no saben multiplicar, y que cuando se presenta esto es así de, pero es que eso no es lo importante es que sepan de ciencia, de tecnología. ¿Cómo van a saber de ciencia y tecnología si no se saben las cuestiones más básicas? O lo que ustedes han discutido tanto, la escuela no solamente es las cuestiones epistemológicas, sino la cuestión de la propia corporalidad, sentimientos, emocionalidades, vivir con nosotros, una cuestión de convivencia constante que se abre en lo que es la escuela o lo pedagógico.
Todo esto pues te lleva a muchas cuestiones, pero yo me detendré y seguiré dando las palabras a ustedes. A continuación, Danae, cartas. Vas, Danae. Sí. ¿Qué es la educación inclusiva? Es un fantasma mucho de ella, pero nadie la ha visto. Eso es la educación inclusiva, ¿no? Dicen que la conozco, que sí, que no. Bueno, vamos a empezar como se los digo, la raíz. Ya Vic nos dio un marco histórico muy importante, ¿no? Porque es importante saber que no empezó por discapacidad, sino por otros motivos. Pero vamos ahora a la actualidad. ¿Qué ha pasado con esa palabra tan de moda, inclusión? Bueno, primero que todo hay que diferenciar la educación inclusiva de la filosofía y de la política. La educación inclusiva, su filosofía que nos dice, bueno, que todos tenemos que convivir con todos siempre y cuando respetemos ritmos de aprendizaje y demos respeto también a la diferencia que hay en cada uno de nosotros, pero que se pueda trabajar en una misma línea. O sea, si tengo estos contenidos generales, voy a hacer adecuar a cada uno a lo que necesite y de ahí ya ahora sí es la inclusión. Pero yo les preguntaría, ¿cómo vamos a lograr una educación inclusiva si somos una sociedad totalmente excluyente? La inclusión no nada más tiene que ser en la educación, la inclusión tiene que ser en lo social, en lo familiar, en el trabajo. ¿Cuántas personas con discapacidad tienen acceso a un trabajo digno? No, hacer pizzas está bien, rellenar cafés está bien, pero también tiene que haber más opciones, tiene que haber toda una serie de respeto precisamente a esa diferencia, es decir, tú eres diferente en tus características, en tu condición, pero tienes derecho a los mismos, valga la redundancia, a los mismos derechos. Tienes derecho al servicio médico y también hay que crear derechos, ¿no? La compañera Itzel es una activista que aparte de hablar de lo educativo, habla de los cuidados, ¿no? También debe de haber inclusión en los cuidadores, ¿no? ¿Quién se hace cargo de ti? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a aportar? Eso es lo que pasa. La educación inclusiva se pone muchas veces de contrincante con la educación especial. Creen, no sé, bueno, gente que yo creo que nunca ha estado frente a un grupo o frente a personas con discapacidad, creen que la educación especial ya no sirve. Al contrario, yo siempre lo he dicho, la educación especial y la educación inclusiva es como el encendedor y el cigarro. Una no puede existir sin la otra. Decía Jesús sobre esta satanización hacia muchas cosas que educación especial ha logrado. Un tabú muy grande que se tiene en la educación, fíjate, muy curioso, ¿no? Porque se sigue usando, es el conductismo, ¿no? La SEP dice que no, que nada de conductismo, que hagas constructivismo. Bueno, Vygotsky lo desarrolla bajo un modelo político totalmente diferente al que México está padeciendo en este momento, ¿no? Empezando desde ahí. Pero ¿qué hacemos? Que, como te lo decía, es una capa, es un parche, ahora vamos a jalar esta corriente, ahora vamos a hablar de esto, pero no hacemos cambios en nuestra estructura, no hacemos cambios en nuestra realidad, ¿no? ¿Cuántos accesos hay realmente para personas con discapacidad? Y no solamente hablando de ceguera intelectual, no, de estas discapacidades invisibles, ¿no? No, tenemos una compañera en el colectivo que padece fibromialgia y yo te juro que si ella va al metro y pide una credencial de discapacidad, no se la van a dar, a pesar de que sus dolores la incapaciten muchas veces para estar parada trayectos de 1 de 2 horas, le van a decir que eso no es verdad. Entonces, la inclusión es una filosofía bien bonita, es una filosofía que nos habla de respetar ritmos, aprendizajes, proporcionarle a cada ser humano lo que necesita educativa y socialmente, pero políticamente está acabando con la educación especial porque quienes la interpretan son académicos, son catedráticos. Nos lo comentaba Jesús, ¿no? Tenía él un webinar o no recuerdo que nos platicaba de que
evento era, pero que estaban ahí hablando académicos desde su departamento, cómodamente, cuando la realidad pues es otra, ¿no? La realidad es que tenemos escuelas que desde sus directivos y desde sus docentes no quieren a los alumnos. Imagínate, si hay docentes que no aguantan a un niño por su conducta, que digamos no es una discapacidad, también tiene otro origen. Ahora vamos a ver si ese docente que no aguanta al alumno por la mala conducta va a aguantar a un autista, ¿no? Que tiende a pegar, que tiende a no soportar los ruidos altos. Vamos a ver si eso lo puede hacer. Y no como un reto, ¿no? Sino que tampoco la misma SEP ha proporcionado y ha dotado a sus propios docentes de herramientas reales. Hace poco tuvimos nosotros una capacitación y pues hasta groseros, ¿no? Fuimos groseros, nos reíamos de las personas ponentes, porque aparte de ser extranjeras, pues nos hablaban de un modelo inclusivo que nosotros no tenemos para nada. Imagínate, una persona extranjera que no conoce la estructura del sistema nos viene a capacitar a nosotros. ¿Qué capacitación puede ser? ¿Qué podemos hacer con ese tipo de capacitaciones? Entonces, ahí de qué nos hablan, de que pues otra vez es mejor pagarle a una empresa privada para que capacite a un personal que dentro de ellos mismos tienen muchos saberes. Yo nunca he entendido por qué la Secretaría de Educación Pública paga empresas privadas cuando bien podría pagarle a su propio personal para capacitar a otros docentes. Víctor es un ejemplo, ¿no? Este Jesús es otro ejemplo, que tienen una maestría, que tienen en el campo de la investigación, pero que también conocen las realidades educativas. Y pues hasta aquí dejo mi participación. Muchas gracias, Danae. Y de lo que tú mencionas, súper importante esta cuestión de a quiénes se contratan y para qué, y quiénes son los que tienen más conocimiento sobre las realidades y problemas y necesidades que tienen como maestros, como docentes y estudiantes. Y en estos procesos constantes que viene del exterior o de empresas privadas, parecería que van a resolver. Pero frente a lo que nos están describiendo es que no. Bueno, seguimos con Itzel. Itzel, adelante. Ay, híjole, ¿qué es la educación inclusiva? Pues como filosofía, pues es algo bien bonito, ¿no? Como ya decía Danae. Como política, yo me atrevo a afirmar que es una política fallida, totalmente fallida. Yo creo que la educación inclusiva también es un negocio. Hemos visto nosotros durante este recorrido que ha tenido pues el colectivo Educación Especial Hoy, en el que hemos pues analizado, investigado y estado en espacios donde se discute la permanencia y el fortalecimiento de la educación especial, por qué sí, por qué no. Pues lo que hemos observado son dos cosas. Uno, que la discapacidad es un negocio, y es un negocio muy redituable. Y dos, que el interés que existe es en la eliminación de la educación especial, pero únicamente en el sector público. A mí me gustaría comentar que en el mes de julio del año pasado se llevaron a cabo unas mesas de trabajo en la Secretaría de Educación Pública para la construcción o supuesta construcción de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, porque pues esas mesas resultaron ser una total simulación, así como la estrategia que se presentó posteriormente. Nosotros tuvimos la oportunidad, fuimos invitados a participar en estas mesas, y algo muy interesante es que las personas que estaban en estas mesas participando, muy pocos eran maestros de educación especial, muy pocos eran padres de familia que sus hijos asistieran a las escuelas públicas, muy pocos eran maestros normalistas. La mayoría eran empresarios, asociaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, todas enfocadas en el trabajo en personas con discapacidad, y muchas de ellas que ofrecen desde hace muchos años servicios privados de educación especial. Y todas estas personas estaban ahí en la SEP
exigiendo la eliminación de la educación especial a nivel público, mientras ellos venden servicios de educación especial, ¿no? Entonces, pues ahí es muy fácil darse cuenta de que ¿para qué está sirviendo la inclusión en México? Para eliminar la oferta pública de atención educativa a las personas con discapacidad. No solamente en educación, lo mismo está pasando en salud, en trabajo. Entonces, ahí es donde se ve que la discapacidad es un negocio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en aras de la inclusión, usando a la inclusión como bandera, se elimina lo público. ¿Para qué? Para que todas estas empresas, ONGs, asociaciones civiles, escuelas particulares que ofrecen servicios de educación especial, pues tengan un mercado más amplio, obviamente solapado e impulsado por la Secretaría de Educación Pública. Y es una realidad que nos hemos negado a ver, bueno, no nosotros, pero mucha gente, ¿no? Porque tú le dices esto y te dicen, no, es que eso no es cierto, es que tú estás loco, es que eso no va a pasar, ¿no? ¿Cuál es la parte bonita de la educación inclusiva? La inclusión quiere decir darle a cada quien lo que requiere, legitimar la presencia de los individuos en los espacios. Inclusión quiere decir que el alumno esté en la escuela, pero pues no nada más esté en la escuela ahí como parte del mobiliario, como una banca o como un pupitre más, sino que esté participando, sino que esté aprendiendo y que esté legitimando su presencia y que realmente sea parte de la comunidad escolar. Si el alumno está incluido, entre comillas, en el grupo, pero no está participando y no está aprendiendo, entendiéndose la participación y el aprendizaje, no como lo que la SEP o como lo que el maestro o como lo que la UNESCO quiere que el alumno aprenda, sino como lo que él quiere aprender, con lo que necesita aprender, entonces no estamos hablando de inclusión, estamos hablando de simulación, estamos hablando incluso de violencia, porque tener a un alumno con discapacidad o sin discapacidad, o sea, tener a un ser humano en un espacio donde lo que está haciendo es volverse parte del mobiliario, es violencia. Eso no es inclusión, o sea, entonces, pues, ¿qué es la inclusión? Legitimar la presencia de las personas. ¿Qué es la inclusión educativa? Que se legitime la presencia de las personas en el salón de clase. En ese sentido, pues la educación especial es una herramienta para la inclusión educativa. Y es indispensable para la inclusión educativa de las personas con discapacidad, con problemas de aprendizaje, con aptitudes sobresalientes, de todos aquellos que pues entran dentro de los sujetos con requerimientos de educación especial. Entonces, si no entendemos que la inclusión va más allá de juntar a todos en un mismo espacio, nunca vamos a lograr que esta inclusión pues se haga realidad. Entonces, en México, pues efectivamente, ya recapitulando para finalizar, pues la inclusión es un negocio, la inclusión es una simulación, y la inclusión pues también es una ilusión, ¿no? Es algo que, como decía Danae, pues todo el mundo dice que existe, pero pues nadie la ha visto, ¿no? Entonces, sí, a veces nos dicen, no, es que no es cierto, sí hay experiencias exitosas de inclusión. Sí, a lo mejor sí las hay, pero en la Secretaría de Educación Pública, en las escuelas públicas, yo cuestionaría cuántas experiencias exitosas de inclusión hay. Sí, Víctor es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Ya él tal vez más adelante nos platicará, pero son contadas en la escuela pública. En las escuelas privadas, pues ahí es otro cantar, ¿no? Hasta ahí lo dejaría. Pues frente a esto que ustedes nos están diciendo en un diagnóstico, en la presentación de problemas, quisiera, para ir cerrando, retomar un poco lo que decía Jesús sobre el reivindicar, el ejecutar los derechos. Yo les iba a preguntar que nos hablaran sobre sus propias experiencias ahorita en la pandemia, pero creo que esto que hace un rato manifestaba y expresaba Jesús es muy importante preguntarnos, ¿no? Y formulo esta siguiente pregunta: ¿cómo se podría reivindicar y hacer cumplir los derechos de las personas con discapacidad?
que nos contaran un poco cómo ustedes han trabajado desde diferentes frentes para hacer cumplir los derechos humanos o los derechos de las personas con discapacidad. En este sentido, para hacer cumplir sus derechos humanos, que como seres humanos son bastante amplios, derechos que vienen desde el mismo derecho a la vida, a la dignidad, a la alimentación, que no solamente es limitarnos a que las personas estén en el salón de clases integrados, aunque, como ustedes describían, hechos a un lado, no tomados en cuenta, o simplemente cumpliendo el profesor, porque pensemos en los profesores que no están capacitados como personas que pueden atender a personas con discapacidad. ¿Qué es lo que hacen? Pues tratan de cumplir con grupos de 30, 40, 50 personas y simplemente hacer como que hacen algo en relación con ellos, pero como ustedes decían, es una cuestión de que en realidad no se tiene la capacidad, no hay la formación profesional, los mismos profesores se les hace responsables. Sin embargo, al no existir esta estructura o irla destruyendo, pues va causando que muchos de los derechos humanos, además esta discusión tan fuerte y tan importante que han ustedes impulsado y otras organizaciones sobre hacer cumplir los derechos humanos, pero no como una retórica conservadora de los grupos de derecha, ¿no? En diferentes países, México, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, siempre se habla sobre la defensa de los derechos humanos, la educación para la paz y la democracia. Sin embargo, ¿cómo los hacemos cumplir? Entonces, por eso esta pregunta, perdón por decir tantas cosas, ¿cómo ustedes han hecho que se reivindique o qué se puede hacer cómo se puede reivindicar y hacer cumplir los derechos humanos de las personas con discapacidad? Y que nos cuenten sus propias historias, como Víctor, ¿cómo le ha hecho? ¿Cuál fue su recorrido hasta personal de estas cuestiones? Como tú decías, Itzel, no todos tienen este mismo trayecto que ha tenido Víctor. Bueno. Bien. Sí, bueno, yo más que presentar mi como experiencia personal, lo considero no tan oportuno como en este espacio, ¿no? Para tratar de salirnos nosotros mismos de nuestra mismidad, porque ese me parece que ha sido uno de los problemas de los impulsores de la educación inclusiva en México, porque hablan desde la experiencia personal, desde la experiencia subjetiva, y no es que hablar de la experiencia personal y de la experiencia subjetiva esté mal, porque en parte en eso consiste la educación inclusiva, a recopilar la subjetividad, la singularidad, las voces de los principales implicados. De eso sí se trata. El asunto está en que se impone, se generaliza, se absolutiza una experiencia particular sobre miles y millones también de experiencias muy, muy particulares y singulares. Pero sí quiero comentar que yo no soy una experiencia exitosa de la educación inclusiva. Por el contrario, todos los que estamos por lo menos de mi edad, un poco más jóvenes, un poco más grandes, de personas con discapacidad, somos la representación de éxito de la educación especial. Estuvimos en escuelas de educación especial, conocimos a personas con discapacidad semejante a la nuestra, construimos vínculos, redes de colaboración, de apoyo, de contacto, de socialización, recibimos el seguimiento de las herramientas de educación especial en los espacios de la educación básica, ya sean primarias, secundarias. En mi caso se quedó hasta la secundaria, y a partir de la secundaria, a partir del nivel medio superior, pues se convirtió la situación en una situación más compleja, en la falta del seguimiento de la educación especial, porque hacía falta el diálogo entre homólogos, ¿no? Entre docente de grupo con docente especialista, porque, bueno, no quiero profundizar mucho en la experiencia personal, pero pues las personas con discapacidad que hoy estamos ya fuera del sistema educativo como estudiantes, pues definitivamente somos las experiencias de éxito de la educación especial, ya sea porque estuvimos en las escuelas de educación especial o porque pasamos por las escuelas de educación especial de manera transitoria
y porque recibimos el seguimiento de las herramientas de educación especial en los espacios cercanos a nuestras casas, a nuestras comunidades, en escuelas de la educación básica. Para entrarle al punto, a la pregunta que nos giras, que nos planteas de cómo legitimar, cómo hacer reconocer los derechos humanos de las personas con discapacidades, si nos centramos en la idea de que la escuela es solo para ir a aprender una sola cosa, fragmentamos, quebramos la idea y violentamos no solo a las personas con discapacidad, sino a muchos o a la mayoría o a la totalidad de las y los estudiantes que en un espacio están, ¿no? Porque desconoces las singularidades, las particularidades. Nosotros como trabajadores de la educación especial pues conocemos las condiciones de vida de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes y lo que decimos es hasta hoy el sistema educativo reconoce como oficial que el alumno aprenda a leer y escribir, a sumar y a restar, pero ¿qué pasa con los estudiantes con discapacidad que requieren aprender a agarrar bien la cuchara para comer bien y no ahogarse, no poner en riesgo su vida, que requieren aprender a amarrarse las agujetas, que requieren aprender a vestirse bien, que requieren aprender a prepararse un atún, a formarse o prepararse un sándwich, un arroz o una sopa, cosas que pudieran parecer sencillas, pero que puesto en relación con esas condiciones tan complejas de vida, resultan vitales para que la persona siga viviendo, para que sea mayormente independiente, mayormente autónoma. Cuando eso sea reconocido como parte de la formalidad y de la oficialidad de la escuela, podríamos estar dando un avance, porque estos aprendizajes que yo planteo, o esta especie como de contenidos que en términos de nosotros se llaman habilidades para la vida diaria, pues hoy están desconocidos, pero sin duda alguna son fundamentales, son esenciales. Muchas de las personas con discapacidad no van a la escuela necesariamente a aprender a leer y escribir, a lo de español y matemáticas, pues o no deberían de ir únicamente a eso, sí como parte de su estancia en la escuela, para que le dé sentido, pero también tenemos que reconocer que existen otras condiciones de vida en las que eso no es lo prioritario, sino lo prioritario es sobrevivir, lo prioritario es la independencia, lo prioritario es la autonomía, lo prioritario es el autocuidado, y entonces eso es lo que tiene que ser reconocido como oficial, como formal, como parte del trabajo cotidiano de las y los maestros de la educación especial y de las y los maestros de básica en conjunto. Quiero abordar también el punto de observar cuál es el impacto que está ocurriendo en las escuelas de educación básica ante esta idea de la desaparición o la contracción de la educación especial. Pues simplemente es que se le están diciendo a los maestros frente a grupo que ellos son los únicos responsables del proceso de aprendizaje y del proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje de las personas con discapacidad. Y en automático esto se convierte en una nueva forma de presión, de persecución, de fiscalización y de castigo para las y los maestros frente a grupo. Y sumado a eso, a los docentes de educación especial nos han puesto en funciones de vigilancia, de castigo, de valoración de su trabajo, porque nos han puesto en esa dinámica de decir, es que es la metodología la del maestro la que está obstaculizando el proceso del aprendizaje del estudiante, y en automático nos han puesto en una especie de ser el espía dentro de la escuela, el chismoso, el vigilante, el policía, el castigador, el fiscal, ¿no? Es importante también entender que aparte de que esto es un impacto en el quebranto de los derechos de las personas con discapacidad, el derecho real a la educación, no nada más el formal, sino el real, el derecho a la educación para la vida diaria, la vida cotidiana, pues tiene un impacto muy fuerte en las formas de trabajo y en los mecanismos de presión que está poniendo el sistema educativo para las y los maestros frente a grupo. En lugar de estar fortaleciendo el trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo, lo que se está promoviendo desde hace varios tiempo, pues es un trabajo gerencial, un trabajo empresarial, donde tú eres el operador y tienes un supervisor que te dice cómo hagas las cosas para que te salgan bien, y si no, es el que te reporta o el que te acusa porque no las estás haciendo bien. Entonces, claro, y eso que estoy hablando muy rápido, y entonces también es
también es importante entender que la idea de educación inclusiva no es de aplicación ni de alcance únicamente para los maestros. Los maestros tenemos que preguntarnos hoy, a ver, si el sistema educativo dice que es inclusivo, ¿cuáles son las condiciones de bienestar que tenemos para nosotros? ¿Cuáles son los espacios de libre cátedra, de libre albedrío, de salarios remunerados, de cercanía con nuestros hogares, con nuestros empleos, la comodidad en el horario? Es decir, la educación inclusiva en términos concretos, en apretada síntesis, tiene que ver con la consecución del bienestar. Y entonces los maestros tendríamos que estar cuestionando, ¿de verdad soy un maestro incluyente y el sistema es incluyente conmigo? A mí me parece que no, porque eso lo vivimos día con día las y los maestros. Cada vez tenemos más persecución, más fiscalización, más sobreregulación del propio sistema educativo, y pues eso es una contradicción, es una fractura con el discurso de la educación, de la educación inclusiva. Hasta ahí. Muchísimas gracias, Víctor, por hacer esta síntesis y lo que dices de hablar tan rápido y todas estas cuestiones. Te agradezco mucho y todo esto que nos estás presentando y tus reflexiones y análisis. ¿Continuamos con Jesús? Mira, yo creo que es una pregunta muy compleja, como todo lo que tiene que ver con el tema, pero yo creo que una situación es precisamente, siguiendo la lógica de lo paradigmático, yo creo que efectivamente el modelo anterior dejaba muchas cosas. Efectivamente, eso se tiene que reconocer al modelo social, pero se quedaron, cuando se voltean la tortilla y después dicen que nada de lo clínico, nada del modelo anterior sirve, generan un vacío terrible. Yo creo que nosotros, por eso yo planteaba que es una cuestión de ver la mejor, o sea, que lo que está en tela de juicio ahí es la atención a los derechos de las personas con discapacidad, el ejercicio de esos derechos. Entonces yo creo que la mejor manera es nosotros como profesionales, como personas que durante mucho tiempo hemos estado al tanto de lo que es en educación especial, tenemos que empujar un modelo distinto. Yo creo que si nos quedamos también en solamente reivindicar las situaciones anteriores en contraposición con las nuevas, también nos estamos quedando muy al margen. Creo que tenemos que generar un modelo nuevo, un modelo que contemple ambos elementos, lo social, pero también los aspectos físicos, los aspectos de la propia diferencia que hay, las necesidades específicas. Sí, los modelos que plantean los diseños universales, sí, pero sin olvidar o descartar esos modelos de atención que durante mucho tiempo han dado atención a las personas con discapacidad específica, ¿no? Y yo creo que aquí, no sé quién va a ser el valiente de tratar de cerrar la Escuela Nacional de Ciegos, ¿no? O sea, a ver, yo los quiero ver a las personas ciegas que van a esas escuelas, que se vayan a dejar, ¿no? Porque les funciona, ¿no? Y ahora, yo creo que nos falta investigar, nos falta escribir. Yo planteaba por ahí, es una propuesta que tengo desde hace tiempo con algunos compañeros, pero sí es muy complejo, hacer una investigación nacional de los efectos que está teniendo el modelo inclusivo, que realmente está haciendo un modelo que está resolviendo las necesidades de los muchachos, de los alumnos. Digo, y tantito nos vamos subiendo de nivel y se van mostrando los déficits. Digo, un ejemplo son los CAED, ¿no? O sea, ¿cuántos chicos llegan a ese nivel? Y los CAED con un montón de broncas porque el modelo inclusivo simplemente no los contempla. O sea, para ellos la inclusión termina o solamente para aquellos que pueden estudiar una licenciatura y que terminan siendo un porcentaje muy, muy pequeño de las personas con discapacidad. Entonces necesitamos romper los moldes con los que están hechos unos y otros y crear uno nuevo. Yo planteaba un modelo ecológico, biopsicosocial, aunque habrá que reconstruir un propio modelo para evitar confusiones con modelos anteriores, pero en el que se contemplen todos estos elementos. Otro es dar la batalla en todos los terrenos. En el terreno legislativo, nosotros incluso ahí estuvimos trabajando un rato con los compañeros
de la CENTE y con los compañeros de educación especial hoy y con compañeros de la UPS en la escuela donde yo trabajo y con diputados y moverse. O sea, si nosotros estamos esperando que ellos no tienen idea, o sea, muchos de los diputados no tienen idea de lo que es esto de los derechos y cómo plasmarlos, si en ocasiones se van con la finta de, por ejemplo, nosotros habíamos establecido con un grupo de diputados de la Cámara de Diputados que se planteara que la educación especial era un derecho de los muchachos. Llegaron todos estos grupos de presión, que yo les llamo más bien grupos de presión, como Movimiento 312, como gentes del CIPINA, gentes de varios lados, incluyendo gente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a plantear que eso no, que lo que tenemos que reivindicar es la educación inclusiva, es decir, lo que tenemos hoy, que es absolutamente insuficiente y que va a la eliminación de servicios muy importantes para los niños y los jóvenes con discapacidad. Ahí también tenemos que atacar, ¿no? Tenemos que ser proactivos, tenemos que plantear la organización de las propias personas con discapacidad más allá de estos grupos encumbrados. Yo veía así como para terminar, darles un ejemplo, una señora que debatía muy fuertemente en uno de los grupos de educación especial o la educación inclusiva, y decía, no, que la educación especial, ¿no? Y decía, bueno, señora, usted, pues, si no, el maestro no sabe, pues que manden un maestro sombra. Decíamos, ¿usted sabe cuánto cuesta pagar un maestro sombra? No los tienen las escuelas, los tienen que pagar. Y ya revisando su página, siempre digo que stalkear es el término, la señora organiza comidas en restaurantes de lujo para las terapias de su hijo, ¿no? Con boletos de 10,000 pesos, ¿no? Y además esta señora Anderson, por ejemplo, qué bien, o sea, hace mucho y qué bueno por su hijo, pero no tiene sus condiciones no son las de la mayoría de los miles y decenas de miles de niños con discapacidad. Por ejemplo, con todo el respeto que merece el esfuerzo que hace, sé qué bueno que tiene los recursos para hacerlo, pero se aventó creo que 2 años en la India con un terapeuta muy famoso que tuvo logros importantes para el desarrollo de su hijo. ¿Cuántos de nuestros niños tienen el dinero para irse 2 años, 3 días, para pagar el pasaje de ida a la India, ¿no? Entonces, pues sí, suena muy bonita la inclusión cuando se tienen recursos, pero cuando no... Un minuto, Jesús. Me parece que la educación especial sigue siendo una opción. Y hay que defenderla y hay que plantear que los maestros se acerquen, la conozcan y colaborar, por supuesto, con los chicos con discapacidad en las escuelas regulares. Pues mucho de lo que están planteando, están haciendo y trabajando, tanto ustedes en sus diferentes colectivos, grupos, con diferentes alianzas, son necesarios, y lo que ustedes plantean sobre esta cuestión de la construcción de otro modelo, pero que no sea igual un modelo excluyente y que anule las experiencias o la propia historia de la que ya se posee. No estar en esta cuestión que ha sido una trampa, que todo lo nuevo es lo mejor, sino recuperar y construir modelos donde integren tradiciones, costumbres, experiencias que nos han servido, conocimientos que tenemos, aunque seamos países de tercer mundo. Lo que dices es que no todos pueden ir a la India o pagar desayunos de 10,000 o 30,000 o 40,000 pesos, sino dentro de nuestras condiciones, porque quienes estamos discapacitados o quienes también podemos sufrir alguna discapacidad, pues estamos en clases bajas o pobres, y merecemos que se nos cumplan nuestros derechos humanos de dignidad y de capacidades de muchas cosas. Bueno, sigamos con Danae. Danae, va. Dana está bien. Tú preguntas qué hacer. 2 cosas. Usar el sentido común y dejar de tener miedo. Es que es muy fácil realmente, ¿no? Platicaba la compañera Itzel, ¿no? Acerca de estos maestros que decían, no, bueno, ya no vamos a sacarlo del aula porque incide en sus derechos humanos. Y bueno, ¿y quién nos dijo cuáles son los derechos humanos? Una organización, desde su privilegio, ellos nos dicen qué son los derechos humanos.
Pues por supuesto que no, ¿no? Los derechos humanos tendríamos que hacerlos todas estas poblaciones que estamos interesadas en ello. Yo me preguntaría cuándo han invitado a las personas con discapacidad a ser parte de todo lo legislativo, de todo lo político, a las familias, a los especialistas que estamos ahí, en el aula, ¿no? No en nuestro escritorio, con nuestro doctorado pagado, ¿no? O patrocinado, para que vayamos a hablar bien de la política o de quien no lo haya pagado. Híjole, yo siempre he dicho que hay que hacer insurrección, ¿no? Hasta, sí, la insurrección, el dejar de legitimar tonterías. Yo se los comentaba a los maestros, tuvimos oportunidad de ir a Tlaxcala, y me decían, es que, ¿qué hacemos? Y yo les decía, pues es que dejen de legitimar, ¿no? O sea, por un lado me quejo, pero al final cedo y envío lo que tengo que enviar porque me da miedo que me corran. Digo, obviamente si tú tienes hijos, pues bueno, vas a tener miedo, ¿no? Pero ¿qué pasa con todas esas personas que no tienen hijos, que no tienen, pues, un motivo, digamos, para seguir legitimando ese tipo de cosas? Pues, que están nada más recibiendo un sueldo y ya, ¿no? Pero hay que hacer mucha lucha, hay que estar incidiendo, como bien lo decía Jesús, pues moverse con compañeros, moverse con organizaciones, y entonces cuando empezamos a tener un movimiento hacia lo político, que al final, pues como alguna vez yo discutía con la compañera Itzel, ¿no? Que me decía, es que tú crees que lo político no es importante porque no estás estás muy peleada con ello, ¿no? Y al cabo de los años yo me fui dando cuenta que sí, que era muy importante incidir en toda esa planeación de leyes, porque quienes las hacen pues no están enterados de ningún tipo de realidad, ¿no? Tú, no sé, puedes ir con un diputado y pregúntale de qué hora a qué hora están las escuelas funcionando, o pregúntale cuál es el sueldo de un docente, no lo vas a ver, ¿no? Y si esas cosas tan simbólicas y fáciles de saber no las conocen, pues ahora vámonos a hablar de la inclusión, ¿no? Los derechos humanos, desafortunadamente, están al servicio de organizaciones que protegen sus intereses. Ya bien lo comentaba Jesús, ¿no? Que cuando él fue a hablar a la Cámara, pues se dio cuenta que llegaron grupos que están pagados por los mismos diputados y que ellos mismos se hacen pues sus negocios, ¿no? Yo te lo comentaba. ¿De dónde salen estas empresas privadas que nos quieren capacitar? ¿Cuánto se les paga? ¿Quién les paga? ¿Quién las contrata? Y no cuestionamos eso. Cuestionarnos y reflexionar también sobre la estructura del sistema y cómo desde adentro lo podemos combatir, no nos lo preguntamos. También pues yo quiero invitar a la audiencia a que lea y compare, ¿no? Es muy desesperante que muchas veces tú vas con la información hacia tus compañeros y compañeras y no la lean. Y cuando tú dices, es que educación especial ya no va a haber, te pregunten, ¿no? ¿Cómo que no? Ya no va a haber. Y tú digas, bueno, desde hace 2 meses yo te di la información y no la leíste, ¿no? Entonces, también como personas hay que reflexionar, hay que leer, hay que empezar a informarse. No podemos esperar a que todo nos lo den, ¿no? A veces nos pasa con la misma página que hay personas que nos escriben solicitándonos cosas que tú las puedes buscar fácilmente en un servidor como es Google, ¿no? Pero no lo quieren hacer. Entonces, hay que usar el sentido común. Yo creo que la educación especial en nivel SEP ha ido desapareciendo con la misma ayuda de los maestros especialistas, ¿no? Que en vez de decir, ¿sabes qué? Esto de las UDIs no me sirve, porque no hay un avance real, porque hay 45 alumnos, porque dejaron a un maestro especialista para una población de 850 alumnos en primarias. Es imposible, humanamente es imposible, pedagógicamente también lo es. Decía Jesús, hacer un nuevo modelo. Yo estoy muy de acuerdo con él. Hay que reestructurar
la educación especial y la inclusiva, dejar ese miedo a las palabras médicas, porque nuestros alumnos con discapacidad tienen cuestiones médicas y no las podemos negar, ¿no? Hay alumnos que la memoria a corto plazo no funciona y nunca va a funcionar, pero entonces, ¿qué te dice? No, necesidad educativa especial desapareció, se abolió casi, ¿no? Y tú dices, ¿a qué hora desapareció si la sigue teniendo mi alumno? No, lo vas a ofender, lo vas a lastimar en su corazón. No, pues lo que lastima y lo que ofende es que no haya un respeto a las necesidades especiales que tienen. Y cuando decimos especiales no decimos, es que es muy especial. No, especiales se trata de herramientas especializadas, el braille, el lenguaje de señas, tableros de comunicación, todas esas estrategias y técnicas que educación especial se ha dedicado a formar, a crear, a todo eso. Un minuto, Danae. Y bueno, pues yo cierro mi participación diciendo insurrección. Esa es la única respuesta, insurrección. Muchas gracias, Danae. Seguimos con Itzel. Híjole, pues yo coincido con Danae, insurrección definitivamente. También coincido con Jesús, es necesario un replanteamiento del modelo de atención de educación especial, de los objetivos. Educación especial tiene que dejar de lado, trascender esta idea normalizadora. Hace unos meses, cuando se realizó el congreso, el primer Congreso Nacional de Educación Especial que se hizo en la Benemérita, escuché a un especialista muy famoso que estuvo presentando una ponencia, y entonces él hablaba de que la educación especial pues era una herramienta para que los alumnos con discapacidad o con necesidades educativas especiales accedieran a los aprendizajes del currículum, y que de acuerdo a los resultados de pruebas estandarizadas, pues los alumnos que estaban en las escuelas de educación especial, entiéndase los centros de atención múltiple, siempre obtenían menores resultados que los que estaban en las escuelas regulares. Entonces yo me pregunté, o sea, ¿es realmente la educación especial únicamente una herramienta para que el alumno aprenda lo que el currículo dice que tiene que aprender? Desde ahí yo diría que ya no estamos hablando de educación especial, estamos hablando de un mecanismo de opresión, porque finalmente únicamente estamos utilizando todas las herramientas, las metodologías, o sea, todos los elementos tan valiosos que nos ofrece la educación especial como disciplina para tratar de normalizar al alumno. Yo recupero esta frase que ha hecho tan famosa Mexicanos Primero, de aprender es un derecho. Sí, sí, tú tienes derecho a aprender lo que yo quiero que aprendas y como yo quiero que lo aprendas. Si no, no tienes derecho. O esta otra frase de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera, ¿no? No dejar a nadie atrás de dónde y afuera de dónde. Afuera del estándar de normalidad, afuera de donde yo, sistema, determino que todos los alumnos deberían de estar. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros o qué he hecho yo desde mi trinchera para defender los derechos de las personas con discapacidad? Yo creo que lo primero que hemos hecho ha sido pues poner estos temas sobre la mesa, ¿no? Investigar, difundir, denunciar, proponer. Tenemos nosotros una propuesta que presentamos en la SEP, que es un modelo educativo integral para las personas con discapacidad, donde ni siquiera hablamos de inclusión, ¿no? Hablamos del desarrollo de habilidades para la vida, para la comunicación, para la independencia, la autodeterminación. Hablamos de hacer comunidad, ¿no? Entonces, pues no hablamos de inclusión. ¿Qué más podemos hacer? Pues entender que la educación especial es una disciplina que está más allá de todas las políticas internacionales y de los tratados, porque antes de que la ONU nos hablara de integración y antes de que nos hablara de inclusión, la educación especial ya estaba ahí.
La educación especial ya estaba ahí para demostrar que todos los seres humanos tenemos la capacidad de aprender. El detalle está en, pues, que se entendió que la educación para todos, pues quería decir que todos teníamos que aprender lo mismo, de la misma manera y en los mismos espacios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues como dice Danae, ponernos a investigar, ponernos a cuestionar, a decirle a la SEP, al director o a quien sea que nos dice que tenemos que hacer las cosas de cierta manera, pues que eso no es lo que necesitan los alumnos. Yo lo veo del lado más de las familias, ¿no? De cómo las familias pues nos dicen a nosotros desde el colectivo Yo Cuido México, ¿no? Donde pues muchas familias, muchas madres que tienen hijos con discapacidad múltiple o con enfermedades crónicas y que pues muchos de ellos ni siquiera tienen acceso a las escuelas, ni siquiera tienen acceso a la educación. ¿Por qué? Porque la SEP, porque la educación pública no le está ofreciendo a las personas con discapacidad lo que ellos necesitan realmente para su vida. Entonces, pues, eso es lo que tendríamos que estar haciendo, ¿no? Cuestionando, no legitimar el discurso oficial, ¿no? No creer en verdades absolutas, o sea, no decir es que como lo dijo el secretario de Educación, esa es la neta, o como lo dijeron los de Educación Especial hoy, ya esa es la neta. No, tampoco, ¿no? O sea, también a nosotros pues hay que decirnos, oye, no estoy de acuerdo, ¿no? O cuestionar, pero sobre todo pues en ningún momento sentarse y decir, bueno, pues eso es lo que dicen que tiene que ser y pues ni modo, ¿no? Entonces pues hasta ahí lo dejaría. Sí, si se puede, yo quiero hacer un comentario también final. Sí, Víctor, mira, vamos a hacer lo siguiente para lo de los comentarios finales. Les doy a cada uno 2 minutos y ya cerramos la sesión. Empezamos contigo, Víctor. Sí, muchas gracias. ¿Perdón? Que gracias a ti. Ok. En este sentido de qué hacer, creo que parte de la insurrección que nos proponen Itzel y Danae, y de asumir este rol de agentes, de socializadores, de movilizadores que también presenta Jesús, creo que a los maestros y las maestras nos corresponde estar informando a las autoridades educativas inmediatas, nuestros directores, nuestras directoras, personal de supervisión, personal de coordinación o de dirección operativa, etcétera, todo hacia arriba, porque estamos en esa estructura vertical, estarles informando la realidad que se vive, que se vive en las escuelas, que viven nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, y dejar de hacerles el juego de que la barrera para el aprendizaje y la participación está en la metodología de la maestra o del maestro frente al aula, o que la barrera para el aprendizaje y la participación está en la falta de adaptación de los materiales. Creo que tendríamos que informarles también que el niño o la niña no está aprendiendo porque llega sin desayunar a la escuela porque está en una situación de pobreza, y esa es una barrera para el aprendizaje y la participación real. Tendremos que informarles que nuestro estudiante no viene a la escuela 3 días a la semana porque sus condiciones de accesibilidad y de movilidad son pésimas y que no le permiten a la familia llegar. Tenemos que decirles que las barreras para el aprendizaje están en enviarlos a centros de rehabilitación y de terapia, cuando la escuela desde los especialistas pudiera hacer un trabajo favorable. Creo que en parte de todo esto, en parte de la insurrección, va en ese sentido, de comenzar a dibujarles y a describirles la realidad lo más exacta posible y dejar de endulzarles el oído, los ojos, los documentos, y de cumplir por llenar las estadísticas, ¿no? De cumplir con el requisito. Es decir,
Es importante hablar de barreras para el aprendizaje y la participación, pero habrá que decirle entonces que lo que está proponiendo el modelo educativo con su perfil de egreso, sus estándares, sus aprendizajes esperados o aprendizajes clave, como se llamen, son impertinentes para las personas, son irrelevantes para las personas y que sus necesidades de aprendizaje son otras, y que eso es lo que tendríamos que estar trabajando en la escuela para que las personas que van a la escuela le encuentren sentido a ir a la escuela. Porque hoy, con todo este asunto de la pandemia, los papás y las mamás de muchos niños con discapacidad se dieron cuenta que su hijo no ha tenido avances en español y en matemáticas, pero tampoco ha tenido avances en su autocuidado, tampoco se puede vestir solo, tampoco se sabe amarrar las agujetas. Entonces, ¿cuál es el sentido de que esta persona, este estudiante, esté en la escuela? Eso creo que hay que reflejarlo, escribirlo, enviarlo y no permitir que nos los rechacen. A mí personalmente sí me han regresado informes porque describo la realidad como es, y porque toma distancia de esta situación de endulzar, de decir que las barreras están en la escuela, que educación especial está promoviendo la eliminación o la minimización de las barreras para el aprendizaje y la participación, porque no es real. Eso es una falacia, no es más que ser una utopía, es una forma nuevamente de darle paso a la desigualdad, a la inequidad, a la injusticia, en todos los ámbitos, no nada más en el educativo. Gracias. Muchas gracias, Víctor. A continuación, Jesús. Bueno, para cerrar, yo creo que tenemos muchas tareas hacia adelante. Durante este proceso, pues nosotros nos queda como maestros tratar de mantener el contacto con estos alumnos, con todos los que podamos, acompañarlos. Este es un momento muy complejo. Yo creo que dentro del sistema educativo, hablando de un poco lo que es la teoría de la resiliencia, la educación especial es uno de los elementos fundamentales resilientes del sistema educativo, y ojalá alguien se dé cuenta de ello, ¿no? Nosotros somos los que en algún momento vamos a ir a trabajar con los padres de familia, a evaluar, a proponer alternativas de recuperación, quienes vamos a proponer dinámicas de reconstitución social de la escuela. Me parece que somos un elemento que tenemos que jugar un papel muy importante ahorita, ¿no? Y más allá de lo que vaya a pasar con nuestra disciplina, este es un momento en el que tenemos que poner todos nuestros saberes y todas nuestras capacidades por un lado, y por otra, yo creo que sí necesitamos seguir haciéndonos ver, haciéndonos escuchar en todos los espacios en los que estemos, ¿no? Plantear estas alternativas distintas que sean, los modelos educativos van y vienen, ¿no? Yo por eso creo que el modelo inclusivo va a terminar, como está planteado, va a terminar topándose con pared, igual que se topó el modelo de integración. Cuando los alumnos terminaron por no tener los suficientes recursos para incorporarse sin las adaptaciones correspondientes. Me parece que va a suceder lo mismo con la inclusión, y ahí tenemos que plantear nosotros que Educación Especial tiene una tarea que tiene que plantear. Creo que somos el sector que tiene una mayor capacidad de pensar un modelo de esas características, ¿no? Un modelo nuevo, un modelo que responda realmente a las necesidades de las personas con discapacidad en los terrenos educativos. Muchísimas gracias, Jesús. Ahora vamos con Danae. Bueno, pues sí, como decía insurrección, ya Víctor dijo cómo, gracias Víctor. Pero también yo invito a los compañeros, dos posiciones. Una, infórmate, léete, fórmate, no te creas todo, ¿no? Eso es muy importante. Y si no te vas a informar, y si no quieres, porque pues también hay gente que no quiere, ¿no? Deja a los que sí quieren, que se escuchen sus voces, ¿no? Ahorita me comentaba una compañera de normal y que ahora está en las UDIs, me escribía por acá y me decía, es que yo les comento que la política, que hay que hacer cambios, y ellos me dicen,
bueno, pero mira, es que al final nos consideran. No, 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 o sea, no te conformes, compañero especialista, y también a las familias con alumnos con discapacidad, no se conformen, ya basta de eso, porque eso es lo que ha ido dejando a la educación especial hablado, ese conformismo, pues es que es lo que hay, es lo que nos da mejor, ¿no? Entonces, no conformarse, la insurrección, como la dice Vic, pero también la insurrección de lastimar la realidad de los demás, ¿no? Decirles, esto está pasando, y si tú no haces algo, se va a poner peor. Y siempre apelar al sentido de comunidad, porque el mexicano y generalmente los maestros dicen, bueno, mientras no me pase a mí, no hay daño. Al contrario, ¿no? Si tú sigues dejando que estos abusos se cometan, pues generaciones futuras que vienen van a estar peor que nosotros, ¿no? Ya de por sí somos unas generaciones muy echadas a perder en todos los aspectos, porque otros no defendieron, pues ahora nos toca a nosotros defender, hacer esa chamba y esa labor, y si no lo vas a hacer, pues deja a los demás que los hagan, ¿no? Ya, siempre les digo, somos los loquitos de educación especial, ¿no? Porque somos los que, no, compañeros, que eres muy rebelde y ay, miren, ya va a hablar, ay, ¿no? Y te tuercen los ojos, pero no. Y los que sí seguimos en la lucha, pues seguir, pese a todas a todos los conspiranoicos que nos acusan, ¿no? Pero creo que eso es lo que debemos de hacer, y seguir exigiendo, seguir incidiendo, pero también demostrando con nuestra chamba. Hasta ahí sería mi participación. Muchas gracias, Danae. Itzel. Bueno, pues yo para finalizar invitaría a la comunidad de educación especial, entendiéndose no nada más como los maestros, sino los padres de familia, los alumnos, los psicólogos, los trabajadores sociales, los pedagogos, todos aquellos que forman parte de la educación especial, de los casi extintos equipos multidisciplinarios, y que es algo que se tendría que recuperar, que tendríamos que estar pues pugnando para que cada escuela cuente con el equipo multidisciplinario que le corresponde. Pues yo los invitaría a hacer comunidad, ¿no? A crear redes, a unirse, porque pues seguramente lo que se está viviendo en la Ciudad de México, pues ya hemos visto que no es igual a lo que se vive en Chihuahua, a lo que se vive en Guerrero, en Oaxaca, ¿no? Entonces, pues yo invitaría a trascender todas estas diferencias que de pronto nos dividen como comunidad, y pues crear algo más grande, crear redes pues que nos permitan realmente luchar por, pues no solamente la defensa de la educación especial. Yo personalmente creo que defender la educación especial así como está ahorita, o sea, hacer una lucha para que todo se quede como está, pues no tiene sentido, ¿no? Tenemos que defender la educación especial para que se fortalezca, para que se transforme y para que realmente dé pues respuesta a las necesidades educativas de la población. Y eso solamente se va a lograr pues si hay una unión entre maestros, padres de familia, alumnos. Hay un maestro del estado de Chihuahua, un maestro con discapacidad, que acaba de iniciar un pequeño proyecto que se llama Grupo Teide. Después les vamos a estar compartiendo información sobre qué se trata, que tiene precisamente esta idea, ¿no? de crear una comunidad, algo pues similar a lo que hemos hecho en educación especial hoy, a lo que han hecho otros colectivos, sin intereses partidistas, sin interferencia, sin intereses pues de ninguna índole, sino nada más el legítimo deseo y la legítima lucha por el derecho a la educación de las personas con discapacidad, y que tiene esta idea pues de crear esta comunidad, ¿no? Estas redes de apoyo y esta unión que pues nos permita cobrar fuerza y realmente decirle a la SEP, ¿sabes qué? Pues por ahí no es, ¿no? Por ahí no es, pero nosotros podemos acompañar el proceso para crear y fortalecer un verdadero sistema educativo y una verdadera educación especial que
pues dé respuesta a las necesidades de los alumnos. Hasta ahí lo dejo, gracias. Todo esto de lo que ustedes están planteando, han dicho en esta sesión que es muy importante el trabajo, la solidaridad y trabajar con múltiples colectivos, organizaciones. Por ejemplo de ello son ustedes mismos, como la Educación Especial Hoy, ciertas organizaciones dentro de la misma Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la Escuela Normal de Especialización, como lo que nos presenta Jesús, de los múltiples colectivos y colectivas que frente a todos estos problemas de las personas que tienen discapacidad es necesario la organización y repensar otro tipo de modelo y otro tipo de educación, porque la educación que tenemos hoy en los diferentes niveles, modelos y cuestiones no nos está resultando beneficiosa, digna y justa y democrática para todos y para todas, y más lo está demostrando esta pandemia en la que estamos, que es la de COVID-19, donde se hicieron presentes muchas de las contradicciones. Esperamos que en la organización, la solidaridad, el trabajo, la discusión, el debate, el mismo conflicto pueda permitir la construcción de otro tipo de modelos de educación especial y de otro tipo de educación que tanto necesita México. Yo les doy las gracias a Jesús Lozano, a Víctor Santos Catalán, a Danae Gabriela Cartas Albores, a Sabina Itzel Hermida Carrillo, por estar en esta 98ª sesión del Seminario de Perspectivas Críticas en Educación en México y en Latinoamérica. Y muchas gracias a ustedes por ser en esta sesión nuestros ponentes, con quienes estamos dialogando, platicando, discutiendo, y a todos los que han seguido en esta sesión en vivo, la transmisión, y todos y todas aquellas que nos verán en la repetición de esta sesión del Seminario de Perspectivas Críticas en Educación. Buenas noches y sigamos cuidándonos todos, porque no ha terminado toda esta situación del coronavirus. Buenas noches a todas y a todos. Gracias.